Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo el libro de Pablo a los Filipenses y esta es una carta, yo diría que de las más personales y afectuosas que hay en el Nuevo Testamento. Aquí Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos y a diferencia de la carta a los de Galacia, por ejemplo, que es quizás el extremo opuesto a esta carta, recuerden que decíamos cuando veíamos Gálatas que todo el espíritu de la carta era un espíritu de incomodidad. Pablo estaba incómodo por la posición que habían tomado los Gálatas de dejarse influenciar por los judaizantes. Sin embargo, esta carta es totalmente lo opuesto. Aquí vemos a un Pablo totalmente afectuoso, inclusive para llamarles la atención en algunas cosas, lo hace con un amor que casi no se nota que es llamándole la atención que está. Así que y eso por supuesto por muchas razones, como él mismo escribe a lo largo de toda la carta. Esta iglesia en Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó en toda Europa durante su segundo viaje misionero, como se narra en Hechos capítulo 16. Filipos tenía una población judía muy escasa. De hecho, Pablo narra, o mejor dicho, el escritor Lucas del libro de los Hechos narra que no había sinagoga en esa ciudad. Y para que hubiera sinagoga en una ciudad, solo se necesitaban 10 hombres judíos cabeza de hogar. Eso quiere decir entonces que en Filipos no llegaban ni siquiera a 10 hombres judíos cabeza de hogar. Por eso es que en el libro de los Hechos y en el capítulo 16 se nos narra que cuando Pablo llega, a donde va es a un lugar conocido de reunión cerca del río, donde se agrupaban ahí algunas mujeres judías para orar, dentro de las cuales estaba Lidia, como se ve en el versículo 13 en específico del capítulo 16 de Hechos. Lidia, que era una mujer negociante, vendedora de púrpuras, ella se convierte y le pide a Pablo que se quede en su casa. Y de hecho muchos dicen que esa iglesia en Filipos inició en la casa de esta mujer. Pablo aparentemente visitó Filipos 2 veces luego durante su tercer viaje misionero. Una vez al principio, eso se narra en 2 Corintios 8, y luego al final del tercer viaje, que se puede ver en Hechos capítulo 20. Entonces, alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, es donde se dice que Pablo escribió la carta, mientras estaba preso en Roma. Por eso esta carta, al igual que la carta que nos presentó el hermano José Alberto el domingo pasado, la de Efesios, y también la de Colosenses, se dice que son las cartas de la prisión, porque Pablo las escribe desde su prisión en Roma. Entonces, esta carta, y si quisiéramos hablar un poquito acerca de la ciudad de Filipos, la ciudad de Filipos estaba en la provincia de Macedonia. Recuerden que hablamos la última vez de que el imperio romano, para organizarse, estaba dividido en provincias. En el caso de Filipos, esa ciudad estaba en la provincia de Macedonia. Pero esa ciudad tenía una peculiaridad, y era que era una ciudad que fue convertida en colonia romana. ¿Y qué quiere decir que era una colonia romana? Que a diferencia de las otras ciudades que no estaban en Italia, esta ciudad de Filipos, sus pobladores o los que nacían en esa ciudad eran automáticamente ciudadanos romanos. Un ejemplo en la actualidad que pudiéramos mencionar para hacer el símil sería Puerto Rico, por ejemplo.
Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Por eso todo el que nace en Puerto Rico es ciudadano norteamericano. Asimismo era Filipos. Todo el que nacía en esa ciudad era ciudadano romano. Vuelvo y repito, a diferencia de las otras ciudades. Por ejemplo, el que nacía en Jerusalén no era ciudadano romano, porque Jerusalén no era considerada una colonia romana. Filipos sí. Y era considerada Filipos una colonia romana porque era una ciudad que estaba colocada en un lugar muy estratégico, donde había minas de oro inclusive, y donde también se hizo una carretera, no como las conocemos hoy en día, sino un camino de piedra, donde se unía Asia con Europa. Entonces eso hacía esa ciudad muy importante para el imperio. Bien, otra importancia de esa ciudad es que toma su nombre del rey Filipos. Si ustedes no se acuerdan, el rey Filipos es el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, aquel rey macedonio que quiso conquistar todo el mundo conocido y hacer de cada ciudad una Alejandría, que al final lo que él quería era que todo el mundo fuera una gran Alejandría. No sé si lo recuerdan, Alejandro el Magno, pero Filipos, su padre, fue quien a nombre de él, o para honrarlo a él, a esta ciudad se le da su nombre. Bien, entonces, ya viendo datos generales de la carta, sí, hermano, hay una pregunta allá atrás. No es una pregunta, para abundar algo Sí, adelante. sobre lo que tú decías de que Filipos era una colonia de Roma. Sí. William Hendricks dice que era una caricatura prácticamente de la ciudad de Roma. Correcto, correcto. De hecho, era una ciudad muy próspera, Filipos, muy, muy próspera, pero también se jactaba de esa condición. Por eso es que vemos en la carta que Pablo les recuerda, vuelvo y repito, con mucho amor y con mucho afecto, les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, no se jacten de que ustedes son ciudadanos romanos. Eso no es lo que debe llevarle orgullo a ustedes, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Bien, entonces, dentro de los datos generales de la carta, el autor, por supuesto, es el apóstol Pablo. Él firma la carta en el mismo primer versículo del capítulo 1. La fecha aproximada en la que se escribió la carta se dice que fue entre el año 60 y 62 después de Cristo, como decíamos ahorita, desde Roma, durante su encarcelamiento ahí. Y los destinatarios fueron los creyentes en Filipos, una ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, el pastor MacArthur menciona 5 propósitos que tuvo Pablo al escribir esta carta. Él dice que uno de los primeros propósitos fue expresar por escrito su gratitud a la iglesia en Filipos por las ofrendas que recibió de ellos. En segundo lugar, informarles por qué había decidido devolverles a Epafrodito. Epafrodito es el emisario de la carta, es decir, a quien Pablo envía con la carta hacia ellos. En tercer lugar, ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma, es decir, que ellos supieran cómo estaba él. Estaba preso, pero él quería que ellos supieran, como vamos a ver más adelante, que esas prisiones habían redundado para la expansión del reino o para el avance del evangelio. En cuarto lugar, exhortarles a la unidad en humildad. Y en quinto lugar, advertirles contra los falsos maestros. El tema principal de la carta es el gozo en Cristo. Por eso el pastor Eduardo, cuando inicia la serie de esta epístola aquí, la titula La Epístola del Gozo, porque precisamente esa palabra gozo aparece en esta carta muchas veces a lo largo de toda la carta. Y además
lo que se ve o lo que se siente al leer a Pablo aquí en esta carta es gozo. Él les quiere transmitir gozo a través de todo lo que le presenta en la carta. Si pudiéramos elegir, o si quisiéramos elegir un pasaje que encierre esto, sería Filipenses 4:4, donde él les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. En esencia, esto encierra todo lo que él quiere transmitirle a los hermanos en Filipos a través de esta carta. Entonces, la carta se pudiera dividir de la siguiente manera. En primer lugar, en el capítulo 1 y versos del 1 al 11, la salutación y acción de gracias de Pablo. Luego, en el mismo capítulo 1 y del verso 12 al 30, Pablo en la cárcel. Luego, en el capítulo 2, exhortación a la humildad. En el capítulo 3, advertencia sobre los adversarios. Y en el capítulo 4, exhortaciones finales. De esta manera se puede dividir la carta. Esta carta, al igual que todos los libros de la Biblia, tiene muchas enseñanzas para nosotros, diversas enseñanzas. Sin embargo, por causa del tiempo, nosotros tenemos que elegir las que entendemos son las principales. Y en ese sentido, aquí en esta carta y en esta mañana, quisiéramos ver 5 enseñanzas que Pablo nos muestra en esta carta. En primer lugar, el gozo en medio del sufrimiento. En el capítulo 1, Pablo nos muestra cómo nosotros podemos tener gozo o reflejar gozo en medio del sufrimiento. Y en ese sentido, hay 3 formas en el capítulo 1 donde Pablo muestra ese gozo a pesar de que está preso. En primer lugar, él lo muestra dando gracias a Dios por su iglesia. Fíjense cómo dice el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre, ¿con qué? Dice ahí, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Pablo aquí, a pesar de estar encarcelado, escribe con un tono de alegría y también de esperanza, mostrando que el verdadero gozo proviene de la relación con Cristo y no de las circunstancias. Pablo enseña que el gozo en medio del sufrimiento proviene de la gracia y la paz de Dios. Por eso él empieza la carta diciendo en el versículo 2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque esa gracia y esa paz que encontramos en Cristo es lo que nos permite vivir nuestra vida con gozo, a pesar de estar viviendo momentos difíciles, momentos de sufrimiento. Y aquí Pablo, a pesar de estar preso, muestra su gozo en medio del sufrimiento, en primer lugar, dando gracias por la iglesia. Arthur Pick, por ejemplo, destaca que Pablo comienza sus cartas con felicitaciones y acciones de gracia, incluso cuando tiene que seguir con quejas y reprimendas. Pero esas quejas y reprimendas, como yo les decía ahorita, las hace con tal amor que casi ni se nota que son quejas y reprimendas. En el caso de Filipos, dice Pick, Pablo no tiene ninguna falta que encontrar en la iglesia, por lo que sus primeras frases son de alegría. Pick subraya también que la gratitud de Pablo hacia la iglesia de Filipos es una expresión de su alegría en Cristo y su agradecimiento por la comunión de ellos en el Evangelio. Así que definitivamente aquí, hermanos, Pablo muestra su gozo a través de dar gracias a Dios por su iglesia. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en sufrimiento, regularmente, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Orar por qué. La queja y orar para que el Señor nos saque de donde estamos. Es muy raro
que alguien en medio del sufrimiento pueda tomarse el tiempo para decir: Señor, gracias por IBCG. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Gracias por lo que yo he sido bendecido a través de tu iglesia, Señor. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, a pesar de que está preso en la cárcel. Bien, ahora en segundo lugar, aquí Pablo en el capítulo 1 nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito. Pablo aquí en el capítulo 1 y en el verso 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, Pablo está diciendo: el hecho de que yo haya venido preso aquí a Roma ha resultado, en vez de para mal, para el progreso del evangelio. De tal manera, dice él aquí, que se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y en los demás. Es decir, en todos aquellos soldados que estaban alrededor de él. De hecho, si usted lee Filipos, la carta a los filipenses, se va a dar cuenta, y si va allá a Hechos, se va a dar cuenta que sucedió algo extraordinario mientras él estuvo en Filipos. Él fue tomado preso en Filipos. ¿Se acuerdan? Y orando y cantando en la cárcel, ¿qué pasó? Tembló la tierra, tuvo pánico el soldado. Pero eso resultó para la conversión de ese soldado. Y eso es lo que Pablo aquí y los demás en el pretorio. Y eso es lo que Pablo aquí les está resaltando a la iglesia en Filipos. Mis prisiones, es verdad, él estaba sufriendo. Eso no se puede quitar. El apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba preso. Sin embargo, pudo hallar gozo en esa prisión al ver que su sufrimiento tenía propósito. ¿Y cuál era el propósito? La expansión del evangelio. ¿Por qué sabemos que él tenía gozo? Mire el verso 18, en el mismo capítulo 1 dice: entonces ¿qué? Después que él detalla lo que un profesor que yo tenía en el seminario llamaba el evangelio del qué me importa. El evangelio del qué me importa, porque en esos versículos, si ustedes recuerdan, él dice: hay algunos que predican el evangelio por amor a Cristo, pero hay otros que lo predican para armar contiendas. Pero ya sea por amor o por contienda, el nombre de Cristo es predicado. En ese contexto él dice: entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea por fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto, ¿qué dice Pablo? Me regocijo, sí, y me regocijaré. Es decir, él sentía gozo al ver que su sufrimiento tenía un propósito. Bien, y en tercer lugar, aquí mismo en el capítulo 1, también vemos que Pablo muestra gozo en su sufrimiento al pedir a la iglesia que mantenga la unidad. Fíjense en el verso 27, él dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y en el verso 1 del capítulo 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo, ¿qué? Dice él, mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El hermano Peter Pett dice que la unidad en el espíritu es esencial para mantener el gozo en medio del sufrimiento. Porque imagínense que estemos en sufrimiento y nadie ore por nosotros, nadie nos llame, nadie nos escriba. Es en esos momentos donde más necesitamos unidad.
es en esos momentos donde más necesitamos reunirnos para orar de manera colectiva y de manera pública. Señor, ayúdanos a pasar por este proceso juntos. Por eso Pablo aquí dice que para él sería un gozo verlos a ellos manteniendo la unidad en el Espíritu. Así que el gozo en medio del sufrimiento es una enseñanza central en esta carta de Pablo a los filipenses. Aquí Pablo muestra que la verdadera alegría proviene de la relación con Cristo, la gratitud hacia la iglesia, el hallar propósito en el sufrimiento y mantener la unidad en el Espíritu. Estas enseñanzas nos animan a encontrar alegría en Cristo, incluso en tiempos difíciles, y a mantener la unidad y el apoyo mutuo en la comunidad cristiana. Así que lo primero que nos enseña Filipenses es tener gozo aún en medio del sufrimiento. En segundo lugar, en todo el capítulo 2, nosotros vemos el ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo y se hizo siervo, y que eso es un modelo para que nosotros vivamos en humildad. Lo que vemos en el capítulo 2 entonces es cómo se nos presenta la humildad. Y se nos presenta ahí la humildad de tres maneras diferentes. En primer lugar, se nos muestra a Cristo como el ejemplo supremo de humildad. En segundo lugar, se nos enseña cómo se vería la humildad en la iglesia. Es decir, si en la iglesia se muestra lo que vamos a leer aquí, entonces estamos modelando humildad. Y en tercer lugar, Pablo nos muestra el ejemplo de Timoteo y Epafrodito como hombres que vivieron o que vivían en ese tiempo en humildad. Entonces, estos versículos presentan a Cristo, los versículos del 3 al 11, vamos a leerlo rápidamente. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A pesar de su divinidad, Cristo no se aferró a eso, sino que se entregó. Y algunos entienden que solo la mayoría entiende que el sacrificio de Cristo fue en la cruz. Pero la realidad es que el sacrificio de Cristo, como aquí nos dice Pablo, fue desde el momento en que Él decidió hacerse hombre. Hermano, cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vemos a un Dios, como los judíos creen hasta ahora mismo, un Dios allá arriba, grande, que nadie puede alcanzar, y que es tan grande que no se va a rebajar a ser como uno de nosotros. Eso creen los judíos hasta el día de hoy. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, sí, ese Dios grande, ese que estaba en su majestad, no vio eso como cosa que le impidiera humillarse hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte en la cruz. Él empieza su humillación desde el momento en que decide ser un esperma que entra al óvulo de María. Hermanos, cuando uno ve el sacrificio de Cristo desde esa perspectiva, Cristo se hizo un óvulo, o un esperma, entró al óvulo, tuvo que crecer dentro de María, tuvo que aprender a caminar, a hablar, y todo por lo que nosotros pasamos como seres humanos.
tuvo que ser vituperado y todo lo demás, y todo lo hizo con humildad. Hay una escena que a mí siempre me llama la atención poderosamente, y es cuando él está frente a Pilato. ¿Se acuerdan? Lo que Pilato le dice: tú no sabes que yo tengo poder para soltarte o para dejarte preso. Señores, ni Satanás se atrevió a eso. Satanás, cuando tienta al Señor en el desierto, no lo tienta de esa manera. Todo lo contrario, lo pone arriba para poder tentarlo. Pero aquí Pilato, que desconoce totalmente con quién está hablando, le hace esa pregunta o esa afirmación. A lo que Cristo, con toda humildad, responde: tú no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de mi Padre que está en los cielos. Yo le dejo a ustedes la tarea de que ustedes analicen cómo ustedes le hubieran respondido a Pilato. Yo sé cómo yo le hubiera respondido siendo Cristo. Bien, entonces, Spurgeon, hablando de este sacrificio y de la humildad de Cristo, dice que la humildad de Cristo es el ejemplo supremo de servicio y sacrificio. Él enfatiza que la obediencia y el sacrificio de Cristo son fundamentales para entender la verdadera naturaleza del servicio cristiano. Es imposible servir como Cristo si no partimos de la humildad que Él modeló. Por eso Él le dice a sus discípulos: el que quiera ser el primero entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Servir a los demás. Y en un momento le dice: el que quiera ser el primero, que sea el último. Porque ejemplo os es dado. Bien, así que esa humildad que Cristo modeló, entonces, aquí Pablo, en los versos del 12 al 18, nos muestra cómo nosotros como iglesia podemos manifestarla. Fíjense cómo dice: por tanto, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros alegraos y compartid vuestro gozo conmigo. Aquí Pablo les está exhortando a ellos a vivir primero de acuerdo a lo que han recibido, una salvación grande. Por eso les dice con temor y temblor. Pero ojo, con temor y temblor no de que la van a perder, sino con temor y temblor de no fallarle a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Eso es muy importante. Bien, pero también aquí él dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Hermanos, el tema de la unidad es sumamente importante. Es tan importante que cuando Cristo está a punto de ser crucificado, ¿por qué Él ora delante del Padre? Él ora para que sean uno, como tú y yo, Señor, somos uno. Para que el mundo sepa que son mis discípulos. Así que la unidad en la iglesia es extremadamente importante, es crucial. Si no hay unidad en la iglesia, los de afuera no son impactados. Si no hay unidad en la iglesia, los de adentro no son impactados. Si no hay unidad en la iglesia, el nombre de Dios no es glorificado. Así que así de importante, hermanos, es la unidad en la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo que un ejemplo de humildad fue Cristo, y que para que esa humildad se vea en nosotros debemos vivir
hacer las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Matthew Henry explica que la humildad de Cristo debe reflejarse en la vida de la iglesia, donde los creyentes actúan con obediencia y servicio totalmente desinteresado. Él subraya que los creyentes deben ocuparse en su salvación con temor y temblor, haciendo todo sin murmuraciones ni discusiones. Y por último, aquí en este capítulo 2, vemos el ejemplo de humildad de Timoteo y Epafrodito. Y vamos a ver rápidamente, porque el tiempo fluye. El versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Y fíjense lo que dice aquí Pablo de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis, dice Pablo, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Aquí vemos que Pablo muestra a Timoteo como diferente al resto. Señores, que una figura como Pablo diga de alguien, como él dice aquí, a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera que alguien, mi esposa, mis hijos, algo, pueda decir, igual que como aquí dice Pablo de Timoteo: no tengo a ningún otro del mismo ánimo. Es un ejemplo a seguir, Timoteo, cuando hablamos de humildad. Pero Epafrodito también. Fíjense que él dice, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. ¿Por qué? Porque habíais oído que enfermó. Por causa del tiempo no voy a leer el pasaje completo, pero hermanos, lo que aquí Pablo está diciendo es que Epafrodito, que fue enviado por ellos, de hecho, la iglesia en Filipos lo envió a llevarle dinero y ayudar a Pablo en sus prisiones. Dice Pablo que él tenía ansias de ir a ellos, pero no porque él necesitaba ir a su casa, la comunidad, la alegría de compartir con los hermanos, después de todos los años que duró en Roma. No, dice porque él estaba angustiado. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado que él estaba enfermo. Y la verdadera razón por la que él quería ir era para que lo vieran. Acuérdense que en ese tiempo no habían videollamadas ni nada de esas cosas. Entonces él quería que lo vieran. Él quería que vieran que él estaba bien, que él estaba sano. Hermano, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo este tipo de ejemplo, yo digo, me falta, como dicen los jóvenes hoy en día, pila para llegar ahí. Porque este hombre estaba preocupado por la preocupación de ellos. Y su deseo era que ellos dejaran de estar preocupados y recobraran el gozo. Y por eso él se traslada desde Roma hacia Filipos, para que ellos lo vieran. Eso es un ejemplo de humildad. Ese es un ejemplo de servicio completo y desinteresado hacia la iglesia. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, en tercer lugar, apenas vamos por el tercero. En esta carta de Pablo a los filipenses vemos también el inmensurable valor de conocer a Cristo. Pablo enseña que conocer a Cristo es mejor que cualquier mérito humano. Esta enseñanza que se desarrolla aquí en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo contrasta el conocimiento de Cristo versus los méritos
humanos. Bien, y vamos a leer rápidamente aquí solo algunos pasajes. Miren lo que dice el verso 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y ahí entonces la arranca, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Y ahí es donde él dice, si algún otro tiene motivo, yo también. Circuncidado cuando era niño, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, etcétera, en cuanto a la ley, bla, 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 bla. Ahora, al final de todo eso, él dice en el versículo, quiero ver, en el 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y el 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista, dice él, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La realidad es que sí, todos estamos de acuerdo con Pablo, pero en la práctica probablemente no tanto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pudiera darnos mérito en este mundo, nosotros siempre la ponemos por encima del conocimiento de Cristo. Lo más pequeño, si yo compro una jipeta que es considerada cara delante de los demás, eso es suficiente. Señores, un reloj, comprar un reloj y uno ponérselo caro y salir a la calle a veces es suficiente para uno. Uno lo pone, digo, yo estoy hablando por mí, probablemente a ustedes eso no le pasa, pero yo tengo que lidiar con todas esas pequeñeces, con que a uno lo feliciten porque hizo algo bueno y le digan, oye, tú sí eres bueno en eso. Ya uno a veces pone eso por encima del conocimiento de Cristo. Pablo está diciendo en el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. No importa mi apellido, no importa mi reputación, no importa mi físico, no importa nada, está por encima del privilegio inmerecido que me dieron de conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. No hay nada por encima de eso. El pastor Núñez dice que el conocimiento de Cristo supera cualquier logro o posesión terrenal en términos de valor y propósito eterno. No hay nada más por encima de eso. Y tenemos que seguir. En cuarto lugar aquí entonces, hermanos, en el capítulo 4 y versos del 1 al 9, vemos en la carta de Pablo a los Filipos la paz de Dios. La paz que produce el depender de Dios y el andar en pureza con gozo. Miren lo que dice aquí el verso 1 del capítulo 4. Rápidamente. Capítulo 4, verso 1. Dice, así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y dice en el verso 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y miren el verso 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Me viene a la mente lo que dijo un niño en guerra hace unos meses que yo compartía allá. Al final, un niño de 11 años dijo, si nosotros entendiéramos lo que tú acabas de decir, y yo le voy a robar esa frase, si nosotros entendiéramos lo que acabamos de leer,
Pablo está diciendo, no estén afanosos por nada. Hagan oración con acción de gracia y súplica. Y el resultado inmediato de hacer oración con acción de gracia y súplica, dice él, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y aquí Pablo dice que la fórmula perfecta es presentarnos en oración delante de Él. Así que si a ustedes en algún momento le hacen la pregunta, pero si Dios es soberano y Él sabe todo y obra conforme a su voluntad, independientemente de lo que nosotros aquí hagamos y digamos, ¿para qué orar? Bueno, porque al orar, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Si tú quieres que tu corazón sea guardado en paz, entonces ora. No te afanes. Ora. Y él dice aquí también en el verso 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y al meditar en eso, dice él, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y al meditar y practicar en eso, dice él, y el Dios de paz, entonces de nuevo, si nosotros queremos esto, ¿qué tenemos que hacer? Orar con acción de gracias y súplicas, pero también meditar y practicar lo que las Escrituras nos enseñan. Y eso nos va a asegurar que vamos a vivir en completa paz. Porque acuérdense, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien. Por último, en quinto lugar aquí en la carta, la bendición de dar y recibir, nos enseña Pablo. La bendición de dar y recibir. Así que en la última parte del capítulo 4, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Estamos en el capítulo 4, a partir del verso 14. Ahora, dice él en el verso 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco, ¿qué es lo que él busca? Fruto que aumente en su cuenta. Lo que Pablo está diciendo es, cuando ustedes me ayudaron, que me han ayudado desde el principio, y él dice, no lo vamos a leer por el tiempo porque ya me pasé un minuto, él dice, ustedes ayudaron inclusive a la iglesia en Jerusalén. Ahora, esa ayuda, dice él en el verso 17, no es que yo busque que ustedes me den. No, lo que yo busco es fruto que aumente en su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando damos, nos es reservada corona en los cielos. Y él sigue diciendo, versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, el dar acarrea para nosotros bendición de parte de Dios. Ahora, el recibir también es una bendición, por supuesto. Por eso Pablo, aquí en el versículo 11, dice también rápidamente, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos satisfechos, hermano. Él es el único, según las Escrituras, que lo llena todo en todos. Bien, así que, como hemos visto, la carta de Pablo a los filipenses es una rica fuente
de enseñanza sobre el gozo, la humildad, el conocimiento de Cristo, la paz de Dios y la bendición de dar y recibir. A través de sus palabras, Pablo nos muestra que el verdadero gozo proviene de una relación profunda con Cristo, incluso en medio del sufrimiento. La humildad y el desinterés ejemplificados en la persona de Cristo y sus seguidores como Timoteo y Epafrodito son fundamentales para vivir una vida cristiana auténtica. Y además Pablo enfatiza que conocer a Cristo es de un valor incomparable con cualquier mérito humano. La paz de Dios, que trasciende toda circunstancia, es un regalo divino que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en paz y en confianza delante de Él. Y finalmente, la generosidad y el apoyo mutuo en la comunidad cristiana son bendiciones que fortalecen la iglesia y glorifican a Dios. Y quiero terminar ya, hermanos, solo leyéndoles el coro de una canción que me encanta, de Jonathan y Sara Jerez, que se titula Considera aquel. Y el coro dice de la siguiente manera, y con eso terminamos: con gran nube de testigos, a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús.